remisión, retención y un potente cambio. El Rey Benjamín nos da la clave para tener gozo y paz de conciencia en nuestras vidas. Por medio de la expiación de Cristo, esto puede ser posible. También nos enseña que así como el bautismo es la puerta, la remisión de pecados es en sí el inicio y no el fin, como muchos podemos pensar que lo es, para el camino que nos lleva a la sanidad y santidad. El desafío de esta vida es retener esa remisión de pecados para poder recibir la salvación y ser llenos del amor de Dios. Y qué desafío, ¿no? Qué desafío tan difícil. Muy bien, pues bienvenidos a este episodio número 18, un potente cambio de nuestro podcast aquí, Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Y vamos a entrar precisamente con eso, recordándoles que el propósito de este podcast es inspirarles y ayudarles en su lectura diaria. No es una clase ni sustituye el estudio personal. Y vamos a empezar con este tema que me encanta en estos capítulos, que es acerca de este concepto, la remisión de los pecados, pero cómo podemos retener ese mismo milagro, ¿no? Una vez que el pueblo se da cuenta de la necesidad que ellos tienen de un Salvador, de que tienen que cambiar, de que quieren hacer un convenio con Cristo, ellos deciden pues dar sus primeros pasos en este camino del discipulado, como nos ha pasado a todos y como nos pasa durante toda la vida, ¿no? En el versículo 3 del capítulo 4 dice: y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, lo que hayas dicho, y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Y aquí menciona dos bendiciones, y te pregunto, Adrián, ¿qué sería lo opuesto de tener gozo y paz de conciencia? Bueno, es que es bien curioso la manera en cómo nos conducimos en nuestra vida. La gran mayoría de las veces cuando cometemos un pecado o cometemos un error, nosotros sabemos cuál es el camino correcto y podemos hacer muchos artificios o muchos autoengañarnos para creer que estamos bien. Pero realmente podemos ver a través del versículo 3 que la única manera de tener paz de conciencia es viviendo conforme lo que creemos. En este caso, el pueblo que está escuchando al rey Benjamín fueron llenos de gozo porque recibieron un perdón de pecados que ellos sabían a ciencia cierta que estaban realizando. Entonces, viene la analogía o viene el enfoque práctico de cómo podemos bajarlo a un nivel de nuestra vida. Eduardo, todos tenemos un pecado favorito. Todos tenemos esos detalles o esas leyes que sabemos que tenemos que estar viviendo. Y por las circunstancias o por irlo dejando o simplemente nuestra voluntad decidimos no obedecer esos mandamientos. Y entonces a su vez pues empezamos a sentirnos mal en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y obviamente el Espíritu se aleja de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar esos errores y tomar la decisión de obedecer los mandamientos. Al final del día, lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestra voluntad. Y fíjate que precisamente es como la piedrita en el zapato, ¿no? Ahí está, te duele, te molesta. Y me acordé ahorita que leíamos esos versículos del versículo que viene en Alma, que dice: la maldad nunca fue felicidad. Uh-huh. De hecho, la hermana, hay un discurso en la clase de Ven, sígueme, que podemos estudiar cada semana. Vi un discurso de una hermana y ella estaba hablando que le gusta mucho subir cerros. Hay un cerro cerca de su casa y dice que continuamente se sorprende ella cuánto tiempo tarda en una vez que entra una piedrita y ella sigue corriendo. ¿Cuánto tiempo tarda en pararse, quitarse el zapato, quitar la piedrita y seguir corriendo? Y entonces ella hace una analogía de cuántas veces en nuestra vida sucede lo mismo. Sabemos que tenemos ese detallito. Y cuando menos pensamos, esa piedrita en el zapato puede herirnos gravemente. Puede inclusive hacernos dejar de que podamos seguir corriendo o caminando. Entonces, es bien importante que realmente si nosotros queremos vivir
o recibir las bendiciones completas del Evangelio, que podamos tener esa paz de conciencia que habla el rey Benjamín y que el pueblo pudo recibir gracias al perdón de sus pecados. Ahora, ¿cómo le hacemos para obtener eso? Bueno, el versículo 6 nos da una muy buena pista y dice el rey Benjamín: os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder, su sabiduría, su paciencia, su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor, y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverar hasta el fin. Bueno, es una lista muy grande y yo creo que valdría la pena cortarla un poquito para poder analizarla. Entonces dice, número 1, si ya sabes de Cristo, ya sabes de su paciencia, de su amor, ya conocemos sus atributos, para poder conocerlo, ya lo debemos de haber estudiado, ya debemos de haber tenido experiencias con él. Ya lo conocemos, ya lo tenemos. O como en el caso del pueblo, estar expuestos a la palabra, ¿no? Estar expuestos a la palabra. Entonces, si ya lo tenemos, entonces, ¿qué es lo que sigue? Aplicar la expiación en nosotros y continuamente seguirla aplicando para poder retener esa remisión de pecados, para que los pecados que ya se borraron no regresen. Entonces, es muy, muy interesante que podamos entender este concepto. El Señor espera que una vez que tengamos el conocimiento, lo apliquemos por el resto de la vida. No es un antídoto de una sola vez. Exacto. Y ahorita mencionaste algo que me gusta mucho, porque al inicio dice, me gustó cómo lo explica la Escritura cuando dice, habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios. Yo normalmente cuento una experiencia que tuve donde por un tiempo no sentía yo el amor de Dios en mi vida. Y es un sentimiento muy extraño porque como que te sientes como vacío, pues, ¿no? Y ves a los demás y dices, uy, ¿por qué yo no puedo sentir? O a lo mejor yo soy la excepción a la regla, ¿no? Pero hay una escritura, cuando tuve este conflicto de fe, hice una oración más acusadora que de petición, ¿no? Y entonces me vino a la mente esta escritura que se encuentra en el versículo 9, que es una invitación a nosotros que nos ayuda a santificarnos. Y dice, creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y eso a mí me dije yo, tantas veces lo leí y se me hacía todo, ¿no? Porque, obvio. Pero en esa ocasión que yo necesitaba esa certeza, dije yo, tenemos que volver a lo básico otra vez. Tengo que conocer sus atributos. Y una vez que comprendí eso, me di cuenta que era imposible que hubiera excepciones, porque dejaría de ser Dios, y Él es Dios. Entonces, yo creo que cuando nosotros tenemos estas dificultades, cuando estamos muy atribulados, decía Elder Brendan que los sensores de sentir el amor se empiezan a fallar, ¿no? Pero fíjate, hay un hermano, una autoridad que se llama Lawrence Corbridge. Y él tuvo una asignación muy peculiar. Él tenía que leer toda literatura en contra de la iglesia que había. Ok. No sé por qué le mandaron a hacer eso, ¿no? Pero dice que él se encontró con muchas preguntas que la gente hace, puntos doctrinales, tú sabes, de historia de la iglesia y cosas así. Pero él dice que hay 4 preguntas principales que cuando podemos resolver esas, todas las demás son apéndices o son no tan importantes como estas. ¿Qué te parece si nos ayudas a leerlas, Adrián? Claro que sí. Las 4 preguntas que el Elder Corbridge hace son, número 1, ¿existe un Dios que es nuestro Padre? ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Fue José Smith un profeta de Dios? Y la última,
¿Es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días el reino de Dios sobre la tierra? Entonces, tú puedes agarrar una pregunta, la que tú quieras. Uh-huh. Historia de la iglesia, ¿por qué? No sé, ¿no? El sacerdocio estuvo restringido. Bueno, eso va a caber en una de estas. Porque a lo mejor a mí me va mal en la vida y a otra persona le va bien. Esa está ahí también, esa respuesta. ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? O sea, todas las preguntas caben en esto. Entonces, Mosía 4:9 nos responde la primera pregunta. ¿Existe un Dios que es nuestro Padre? Sí, sí existe. Y cuando lo conocemos, vamos a poder nosotros tener una fe y hacer todo lo que hemos visto ahorita como consecuencia. Ok. Bueno, creo que es importante que tengamos esas 4 preguntas a la mano. Sí. Sobre todo si tenemos hijos, si tenemos algún familiar que por alguna razón no ha estado muy atento al espíritu, ¿no? Por estar escuchando información que no conocemos su origen de bien a bien. Me gusta mucho la siguiente parte, Eduardo. Retener la remisión de pecados. Es un concepto que es muy interesante que podamos aprender y que normalmente no lo tenemos en la mente. No lo hablamos tanto, yo creo. No lo hablamos tanto porque hablamos del bautismo y de cómo se perdonan los pecados. Hablamos del Espíritu Santo, de cómo nos guía en la vida. Pero definitivamente esa retención de pecados debe de existir. Y ahorita que analizábamos esto te decía, entonces los pecados de antes de mi bautismo pueden regresar. O sea, pueden estar en mi libro de vida aunque ya me haya bautizado. Me decías que sí. Pues pueden regresar más bien en el concepto de que lo vas a volver a cometer. O sea, retener la remisión de los pecados también tiene que ver esa constante purificación, limpieza que tenemos que hacer. Tal vez no el pecado que cometí el martes 13 a las 5:55, pero si no me estoy esforzando por tener una vida acorde a que el Espíritu me esté guiando, los hábitos, las costumbres pueden hacer que yo caiga nuevamente. Exacto. Y entonces esa remisión que ya había tenido, pues pierde efecto, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho el versículo 10 y dice, y además creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos, y humillaros ante Dios y pedir con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Lo que decías tú ahorita. De manera que no solamente es sentirnos mal por lo que ya hicimos, es abandonarlo, es cortarlo de tajo y no voltear para atrás, ¿verdad? Y además de eso, poner en práctica las cosas que sabemos. Dice la Escritura, si creen estas cosas, háganlo, ¿ok? Y recibir el perdón es grande, pero retener la remisión de pecados es mayor. Constantemente lo vemos con las personas que se van uniendo a la iglesia, que en algún momento tuvieron desafíos con la palabra de sabiduría específicamente. Probablemente hicieron un esfuerzo muy, muy grande por poder estar un tiempo sin caer en esos hábitos. Pero después del bautismo, después de que ya reciben el Espíritu Santo, que los misioneros ya no están tan cerca a lo mejor, que los maestros ministrantes los visitan, pero no tanto, es cuando te empiezas a probar nuevamente. El desafío viene con mayor fuerza. Y el versículo 11 dice, y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y aprobado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios, y vuestra propia nulidad, y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os humilláis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir. No, pues está con todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí entre tantas palabras quiero rescatar esto. Dice, invocando el nombre del Señor diariamente. Eduardo, ¿cómo la oración puede ayudarnos a fortalecernos para poder seguir manteniendo la remisión de los pecados? Pues cuando lo hacemos realmente como lo que es, una comunicación con el Padre, ¿no? Si hacemos algo mecánico,
estamos arañando la superficie, ¿no? Cuando nosotros realmente compartimos lo que sentimos con nuestro Padre Celestial, aun cuando Él ya sabe, pues Él sabe todo, pero cuando hacemos ese ejercicio de confianza con Él, empiezan a llegar las respuestas, y ahí es donde puede cambiar precisamente la manera en que ves las cosas, y tienes una fe más grande para hacer lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Así es. El versículo 12 continúa diciendo: y he aquí os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis, y seréis llenos del amor, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Y entonces aquí la pregunta es: ¿cómo retenemos la remisión de los pecados? Y yo quiero volver a lo que hablábamos al principio del podcast. La remisión de pecados es el comienzo. Si nosotros vemos como meta final el hecho de que ya se nos hayan perdonado los pecados, pues ya no tenemos que seguir esforzándonos. Si queremos llegar a un lugar, estamos constantemente avanzando hacia él. Pero si ya llegaste, ya lo hiciste, ya no tienes nada que hacer, ya te despreocupas, bajas la guardia. Si entendemos que el perdón o la remisión de nuestros pecados solamente es el comienzo, pero el destino final es regresar a vivir con nuestro Padre Celestial, cambiados. Y en el camino tenemos que seguir haciendo convenios, entonces nos vamos a mostrar activos y proactivos, y vamos a regocijarnos todo el día, y vamos a estar humillándonos, como dice la Escritura, constantemente en la humildad, y entonces vamos a estar caminando este camino, contrario a decir, pues ya llegué, ¿verdad? Y resulta que ni era el destino, te mandó el GPS para otro lado, ¿no? Fíjate que este concepto de retener la remisión me gusta mucho, regresando al versículo 10, cuando dice: creed que debéis arrepentiros y abandonarlos. Hoy en día se ve esta tendencia de que sí voy a la iglesia, pero quiero que se adapte a lo que yo creo, porque yo creo que cierta cosa está bien. A veces también vemos cómo cuando los hijos se desvían, a veces uno como quiere solidarizarse con ese hijo o con ese pariente que se desvía del camino, y entonces queremos que la iglesia cambie y que la iglesia pueda adaptar a esas dificultades que tienen ellos y cambiar la doctrina, y eso no es así. Nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Por eso dice ahí, cuando viene la palabra humillarse, y si os humilláis en las profundidades de la humildad, no significa hacerte menos ni arrastrarte por el piso, ¿no? O sea, significa reconocer, como la escritura que leímos, que yo no conozco todas las cosas, pero el Señor sí. Entonces, esto que me está pidiendo, que va en contra de lo que yo creo o quiero, tiene un propósito sabio y lleno de amor, que a lo mejor ahorita yo no lo entiendo, ¿no? Pero yo sé que Él sí lo entiende y Él sabe todo. Entonces ahí es donde debemos nosotros de desarrollar esa confianza en Él, aprender de Él, y de esa manera empezar a hacer estos cambios que necesitamos para, como dices tú ahorita, regresar otra vez con Él, pero cambiados. Y bueno, para terminar, Adrián, vamos a hablar en Mosías 5, un tema que, al igual que retener, o parte de retener la remisión de los pecados, es algo que nos compete diariamente, es tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Y hay que recordar, bueno, precisamente cada semana, gracias a la ordenanza de la Santa Cena, podemos recordar y renovar nuestro convenio bautismal. El convenio bautismal consta de 3 promesas que nosotros hacemos y lo escuchamos cada vez que se bendice, por ejemplo, el pan. Cuando dice: para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. Entonces, hablamos ahorita de que parte de retener la remisión es esforzarnos en guardar los mandamientos. Lo vamos a estar recordando, pero
¿qué es eso de estar dispuestos a tomar el nombre de su Hijo? Y eso lo vemos precisamente en los versículos 7 y 8. ¿Te gustaría leerlos? Y ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamado progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. Porque he aquí, hoy Él nos ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis sido llegados a ser sus hijos y sus hijas. Y bajo este título sois librados, y no hay otro título por medio del cual podrás ser librados. No hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Entonces, en base a esta escritura, Adrián, ¿cómo podríamos aterrizar un concepto práctico de qué significa tomar el nombre de Cristo sobre nosotros? Ok, pues literalmente tomar el nombre de Cristo, quiero hacer referencia un poquito a lo que hacías, ¿no? Cada semana cuando vamos a los sacramentos, tomamos de manera textual el pan y el agua, y me gusta relacionarlo y pensar que ahí estoy tomando sobre mí, como dice la Escritura, al mismo tiempo el pan y el agua, el nombre de Cristo, y estoy aceptando ser un recipiente de ese nombre. Entonces, hay tres maneras, Eduardo, en que podemos tomar el nombre de Cristo de una manera en nuestras vidas. El primero es ser testigos de Él en todo lugar. Muchas veces cometemos el error de adaptar nuestras creencias, nuestra forma de ser, hasta nuestro humor, dependiendo de dónde estamos, del ambiente en donde estamos. Y también me gustaría ir un poquito más allá, en las conversaciones, en los chats que tenemos, en los grupos en los que estamos. Cristo podría estar en este chat en el que yo estoy, en donde las personas saben que yo soy miembro de la iglesia, en donde yo debo de ser testigo de Cristo en todo lugar y en todos los chats también. A lo mejor puede sonar un poquito como que estamos yendo demasiado lejos. A lo mejor nos da vergüenza salirnos del chat o decir, muchachos, yo no participo de este tipo de bromas o de este tipo de imágenes. Es más fácil solamente darle para arriba o solamente comentar los comentarios apropiados. Pero si nosotros queremos tomar el nombre de Cristo, debemos de testificar con nuestra presencia, inclusive, que somos discípulos de Él. ¿Okay? Entonces, ser testigos de Él significa no ser hombres de doble ánimo. Dice Santiago que el que es de doble ánimo es como las olas del mar, que van y vienen de un lugar para otro y pues podemos terminar en cualquier lugar, en vez de ir a puerto seguro, que también es... ¿Y por qué a veces podemos llegar a ser de doble ánimo? ¿Qué crees tú? ¿Que sea como presión, miedo? O... Pues puede ser diferentes situaciones. Si no tenemos claro el concepto de ser testigos de Cristo en todo lugar, entonces empezamos a dejar de serlo y testificamos solamente de cosas que nosotros somos, ¿okay? En vez de ser como Cristo, que es lo que queremos aspirar a ser. Entonces es bien importante esto. Eventualmente se va a dar, es algo gradual, es algo que debemos de creer, ir aprendiendo y haciéndolo también. ¿Okay? La segunda manera de tomar el nombre de Cristo sobre nosotros es ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Y sí, eso también parece ser algo muy sencillo de decirse y de hacerse, pero en realidad es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Okay? Siempre. Podemos tener un firme testimonio de las leyes de Dios, pero cuando vienen los retos o las pruebas, es cuando realmente nos probamos si Dios está en primer lugar en nuestras vidas. Por ejemplo, si nos llega un cheque grande, una comisión grande que no esperábamos, en teoría debería de ser lo mismo pagar el diezmo de 100 pesos que de 100 millones. Ok, pero el diezmo de 100 millones son 10 millones. Y 10 millones le resuelven la vida a cualquiera. Entonces, cuando
No solamente en pruebas, también en bendiciones. Estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando tenemos la necesidad de trabajar, pero ese trabajo nos va a impedir cumplir con el llamamiento que tenemos, o asistir los domingos a la capilla, o estar más tiempo con nuestra familia. Y utilizamos la típica frase, pues es que trabajo es trabajo, primero lo primero. Entonces, ¿qué es primero? ¿Tu trabajo? Digo, hay necesidades que tienen que cubrirse, ¿verdad? Claro. Tampoco vamos a convertirnos en fariseos. Pero ese trabajo solamente está mejorando mi calidad de vida, o realmente lo necesito como algo básico. Y también ahí entra lo que es en tu corazón, ¿no? Porque a veces puedes decir, bueno, pues ni modo, me tocó, ya me libro de que... me cayó del cielo. De responsabilidades. Pues también tu corazón a veces te toca, por ejemplo, en algunas ciertas situaciones, te toca trabajar, o te toca que vas a perderte de algo de tu llamamiento. Y si estás así como el meme que está triste y luego está sonriendo por atrás, pues ahí está tu corazón, ¿no? Claro, hay circunstancias en la vida que no podemos evitar. Eso es muy cierto y quiero que quede claro. Pues. Pero siempre pensamos en puras excepciones, ¿no? Exactamente, debe ser la excepción a la regla. Exacto. Y no la regla. ¿Ok? Y número 3, actuar y pensar como Él lo haría. Y yo creo que con eso resumimos también las otras dos. Y ese es el desafío más grande que podemos tener. Yo creo, Eduardo, que parte de la oración diaria en voz alta debe de ser este análisis. El día de hoy actué y pensé como Él lo haría. A lo mejor sí actué, pero mis pensamientos fueron pensamientos como los de Cristo. Y tampoco vamos a tener un látigo y nos vamos a pegar en la espalda, porque es un proceso, ¿verdad? Y tampoco significa que solamente vamos a hablar del Evangelio en todas nuestras pláticas, sino que es actuar como Él lo haría según sus atributos. O sea, a lo mejor puedo estar platicando de deportes, pero voy a tener amor por la persona con la que discrepo. Esa es una manera de actuar y pensar como Él lo haría. Una manera muy difícil. Sí. Política, por ejemplo. O sea, todos esos temas que a lo mejor no necesariamente tiene que ser una charla del Evangelio, pero cómo me conduzco. Eso yo creo que se refiere bastante ahí, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que podemos resumir, tomar el nombre de Cristo es actuar y pensar como Él lo haría. Y parte de la escritura que leías ahorita dice que no hay ningún otro nombre por el cual venga la salvación. Entonces, Eduardo, si no estoy tomando el nombre de Cristo, ¿qué nombre estoy tomando? Fíjate que leí hace poco un discurso que hablaba acerca de la idolatría. Y yo dije, bueno, pues la idolatría, pues eso es como del Antiguo Testamento, ¿no? Pero cuando te pones a pensar que tus acciones no son como lo que tú sabes que tienes que hacer, tu devoción no está en Cristo, está en lo que el mundo dicta. Y entonces puede ser que nosotros agarremos otro nombre basado, por ejemplo, en nuestra conducta, en nuestros intereses, por ejemplo, en nuestros hábitos. A lo mejor hay gente que incluso una preferencia sexual, ese es el nombre bajo el cual se rigen. A lo mejor en cuanto a mis logros, y yo a todas las personas las catalogo según sus logros, su afinidad política, 1000 cosas pueden ser, todo lo que sea distinto a lo que es tomar el nombre de Cristo, ¿no? Y no confundamos esto con que podemos tener gustos, podemos tener aficiones, puede encantarnos el básquetbol, puede gustarnos mucho el hacer campamentos, pero si a mí me define hacer campamentos más que seguir a Cristo, entonces estoy quitando el nombre de Cristo. Si a mí me define más el hacer negocios que seguir el nombre de Cristo, si mi principal característica, mi rasgo que me distingue de los demás es eso, entonces ahí estoy poniendo a Dios en segundo lugar en mi vida y no estoy teniendo el nombre de Cristo sobre mí. Es idolatría moderna, ¿no? Por así decirlo. Y eso dice el versículo 10, dice, y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo tendrá que ser llamado por algún otro nombre. Por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. El mandamiento es claro, amarás a tu Dios sobre todas
las cosas. Ahí no dice sobre todas las cosas, pero te entiendo porque pobrecito le gusta mucho el golf o le gusta mucho el básquetbol. Sobre todas las cosas. Y la regla para estar a la diestra del Padre es tener el nombre de Cristo sobre nosotros. Y el versículo 11, Eduardo, dice: y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado. Pero dice, no sea borrado de vuestros corazones. Entonces, Eduardo, nosotros somos los que nos quitamos el nombre de Cristo con las acciones que realizamos. De hecho, tú te lo pones por elección y tú te lo quitas por elección, porque el versículo 10, cuando dice que serán hallados a la izquierda, no es porque alguien nos mande. Yo con mis acciones decido para dónde voy. Y es igual en el otro, ¿no? Si yo no... Perdón, porque somos hallados, no somos mandados. Exactamente. No te asignan, pues, ¿no? Y el otro cuando dice que no sea borrado de vuestros corazones, es por eso la necesidad de retener la remisión de los pecados. Yo creo que tú has conocido, o incluso a lo mejor en alguna etapa de tu vida, te puede pasar esto, que empiezas a perder las cosas que tú ya sabías, un conocimiento, no tanto de datos, sino de un conocimiento de fe, de acción. Y eso, cuando no lo cultivamos, se empieza a perder. Incluso un testimonio de mandamientos básicos que antes ya tenías, lo pierdes. Me parece que era el presidente Harold Bailey que decía que el testimonio es tan frágil como un rayo de luna, ¿no? O sea, es algo que sí es muy fuerte a la hora de actuar, pero si no se cultiva y se mantiene, se pierde. Pero el problema es de que ahora quedas peor que como estabas antes, porque ya no puedes ser neutro una vez que tú pruebas el fruto. Entonces, la invitación es para todos nosotros que podamos retener esa remisión de los pecados, que podamos con nuestras actitudes y actividades diarias aplicar esa expiación que ya se hizo por nosotros. Y entonces, a pesar de lo difícil que es a veces sacrificar nuestros deseos personales, tendremos gozo y tendremos paz de conciencia, que para mí me encantó cuando leí esa descripción, paz de conciencia. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y esperamos que puedan nuevamente seguir aprendiendo de las Escrituras, seguir aprendiendo del Rey Benjamín en su clase de escuela dominical. Y queremos invitarlos a que puedan escribirnos en los comentarios de dónde nos están escuchando, y cualquier comentario que tengan acerca de este podcast siempre será bienvenido. Hasta la próxima.